Hola niños, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar del teorema de Pitágoras. Y para eso vamos a comenzar con un problema. Dice, Tomás quiere hacer una huerta que tiene forma de triángulo rectángulo. ¿Cuáles son esos triángulos rectángulos? Excelente. Son aquellos, ¿cierto?, en que tienen un ángulo recto. A ver, dibujémoslo. Eso, muy bien. ¿Ya? ¿Qué más nos dice el problema? Nos dice que tiene 3 metros de ancho y tiene 4 metros de largo. ¿Ya? Voy a usar esos lados para el ancho y el largo. Si él desea poner 5 hebras de alambre para cerrar, es decir, 5 en cada uno de los lados, ¿cuántos metros necesita? Entonces, él quiere cerrar la figurita, ¿cierto? Él la quiere cercar, la va a cerrar. Por lo tanto, ¿de qué estaremos hablando nosotros? Muy bien, del perímetro, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es el perímetro? Es la suma de todos los lados, ¿sí? Pero aquí, en este caso, nosotros tenemos solamente dos lados, ¿sí? El que mide 3 y el que mide 4. Pero nos falta un tercer lado, que sería el de ahí. Y ese de allí le vamos a llamar una diagonal, ¿ya? Porque si nosotros completamos la figurita, tendríamos un rectángulo, ¿cierto? Pero tenemos un triángulo, que es la mitad del rectángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos calcular esa diagonal que tenemos allí? ¿A ustedes se les ocurre? Fantástico, a través, ¿cierto?, del teorema de Pitágoras. Muy bien. ¿Y qué nos dice este señor? Nos dice, ¿cierto? Si yo construyo, dice, un cuadrado sobre los catetos, va a ser, la suma de esos cuadrados tiene que ser igual a lo que construyo sobre la hipotenusa. ¿Cuáles son los catetos? Este es un cateto y este es otro cateto, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Si yo construyo un cuadrado aquí, ¿cierto? ¿Cuánto tenemos? Si este lado mide 3, este también va a medir 3 metros, ¿cierto? ¿Y cómo calculamos el área? Multiplicando el lado por el lado. Muy bien. 3 por 3 son 9 metros al cuadrado. Ya tenemos la medida de un cateto. Y vamos a calcular ahora el otro. Vamos a utilizar otro color. ¿Ya? Aquí. ¿Cuánto tenemos? Si ese lado mide 4, este también mide 4 metros. ¿Y cuánto es 4 por 4? Bien, excelente, 16. Entonces ese mide 16 metros al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos 16 metros al cuadrado, ¿más cuánto? Más 9 metros al cuadrado. Lo que me tendría que dar el cuadrado que debo construir aquí encima de esta hipotenusa. ¿Sí? Entonces, si yo sumo 16 más 9, ¿cuánto me da? Muy bien, 25 metros al cuadrado. Es decir, el cuadrado que yo construyo aquí, ¿cierto?, me da 25 metros al cuadrado. ¿Se acuerdan cuando calculábamos raíces? Muy bien. Entonces, si yo aplico raíz cuadrada o busco qué número multiplicado por el mismo número me da 25, súper bien, 5. Entonces, este lado mide 5. Y si ese lado mide 5 metros, este también mide 5 metros. Y si yo multiplico 5 por 5 me da 25. Excelente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que este lado mide 3, este mide 4 y este mide 5. ¿Cómo lo redujo eso Pitágoras a un lenguaje matemático, a un lenguaje algebraico? ¿Qué dijo? Que el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado era igual a la hipotenusa que la designó con la letra C al cuadrado. Y aquí tenemos esa fórmula. Pero no es más que construir cuadrados y sobre esos buscarle la raíz cuadrada o el número elevado al cuadrado. Entonces, si ya tenemos las medidas de todos los lados, ahora, ¿qué hacemos para calcular el perímetro?
Excelente, fantástico, ¿cierto? Sumamos los lados. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos 3 metros, que vale ese, ¿cierto? Más 4 metros, más 5 metros. ¿Cuánto nos da eso? Muy bien. Nos da 12 metros. Nos da 12 metros el contorno. Pero nos preguntan, vamos a la pregunta. ¿Cuántos metros necesita? Ya, necesita 12 metros. ¿Pero cuántas vueltas iba a dar? Muy bien, iba a dar 5 vueltas o le iba a poner 5 hebras en cada lado. Entonces, 12 lo vamos a multiplicar por 5. 12 por 5, ¿cuántos son? Súper bien, 60. Entonces, ¿cuántos metros necesita? Muy bien, necesita 60 metros. Entonces, la respuesta sería, necesita 60 metros. Muy bien. Que estén muy bien. Nos vemos. Un abrazo y espero seguirles enviando actividades. Nos vemos.